Nos ponemos en presencia del Señor y vamos a comenzar. Si tienen sus Biblias, busquen el Salmo 51, que nos va a acompañar en estas tres clases del cursillo, porque, bueno, de alguna forma resume todo lo que es, todo el espíritu, todo lo que es este jubileo. Así que si tienen ahí sus Biblias, los invito a abrirlas, abrirla y buscar el Salmo 50. Vamos a leer unos pocos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mis pecados están siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como saben, el tema que nos ocupa, digamos, es el entender qué es esto del jubileo, ¿no? Ustedes saben que el año pasado el Papa Francisco convocó a este jubileo, que en realidad no es uno extraordinario como fue el del año de la misericordia, sino que es parte del jubileo que la Iglesia celebra cada 25 años, ¿no? Entonces, bueno, entender un poco qué es el jubileo, cuáles son sus raíces bíblicas, de dónde viene el jubileo. Bueno, todo esto es lo que vamos a tratar de a poquito. El tema es muy lindo porque mm, nos habilita para un poco recorrer también toda la historia de salvación, entender para qué, de dónde venimos, para qué estamos, bueno, y conocer el designio que Dios tiene para nuestras vidas. Así que los invito a disfrutar. Espero que sea un momento para renovar nuestra vida espiritual, ¿no? Ustedes siempre digo que la vida espiritual es como una caldera. Si uno no la alimenta, se apaga. Así que bueno, un poco esto viene, o sea, no solamente es conocer, sino conocer para amar, para que fortalecer nuestro deseo de Dios, nuestra voluntad, bueno, todas esas cosas. Así que bueno, voy a comenzar compartiéndoles una presentación. Bueno, espero que ahora lo puedan estar viendo. Bueno, como su nombre lo indica acá, el nombre del curso, digamos, como aparece acá, el nombre del curso es Raíces Bíblicas del Jubileo de la Esperanza. ¿M? Y
acá en esta, les quería presentar en esta primera diapositiva, digamos así, el, qué es lo que vamos a ver en el curso. ¿M? Así, de alguna forma, ustedes pueden ir como viendo por dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿no? La idea básica del jubileo es la idea de restauración. ¿Eh? Esto es como muy importante captarlo, entenderlo. No siempre no siempre es como tan obvio, ¿no? Que es así. Em, y a ver, espera, ahí me desapareció estoy con algunos problemitas técnicos, discúlpenme. A ver, ahí está. Bueno. Em, entonces, es bastante clave, digamos así. eh, A ver, creo que están viendo esto, pero por las dudas no. Eh, Captar la idea esta de restauración. ¿Eh? ¿Qué viene a ser restauración? Nosotros lo vamos después lo vamos a profundizar, ¿no? Pero la idea de restauración es- la podemos asociar a la idea lo que hacemos muchas veces cuando tenemos una computadora o un teléfono que anda mal, es lo reseteamos. Es decir, es como que volvemos a cómo lo hizo el fabricante. ¿Eh? Es decir, nosotros le agregamos programas, le agregamos cosas y de repente deja de funcionar o está demasiado cargado o tiene un virus, anda mal, y entonces le hacemos como un reseteo. Bueno, eso es lo que, digamos, eso se aproxima mucho a esta idea de restauración. Junto con la idea de restauración, va a ser como muy importante entender el tema del tiempo. ¿Eh? En la Biblia o sea, no es el tiempo en general, ¿no? Ustedes saben que cuando Dios crea, una de las cosas que crea es el tiempo. ¿Eh? Antes de la creación no hay tiempo. ¿Eh? Bueno, pero dentro del tiempo del hombre, hay como en la Sagrada Escritura, hay un tiempo que es el tiempo sagrado. ¿M? Y tiene como un patrón en el cual las distintas em, formas de medir el tiempo que hay en la Biblia, es como que tienen un patrón que se repite y se repite. ¿Eh? Y esto vamos a ver que de alguna forma es bastante fascinante. ¿Eh? Como que eh, Dios crea el mundo, crea el tiempo y es como que usa el tiempo para darnos también un mensaje. ¿Eh? Es como que vamos a tratar de entender cuál es este patrón que Dios busca repetir y que nos deja como una enseñanza. Después, a lo largo del curso, también vamos a ver textos bíblicos importantes, bueno, los más importantes referidos al tema del jubileo, como es, bueno, sobre todo, bueno, la primera vez que aparece el tema del jubileo, que es en el libro del Levítico, y después, bueno, que se repite varias veces, también en los profetas. Después vamos a pasar del jubileo eh, por sí mismo, digamos, y por qué es necesario. Entonces vamos a hacer un recorrido breve, pero de los hitos más importantes de lo que llamamos la historia de salvación. Bueno, ahí vamos a ver un poquito, sobre todo el tema del Génesis, bueno, después cómo aparece el tema del jubileo en el Éxodo, Jueces, en la historia de Israel, y vamos a llegar a lo que se llama el jubileo del Mesías. ¿Bien? Y ahí nos vamos a concentrar en una profecía que es precisamente la profecía del jubileo del Mesías, que está en el libro de Daniel, que anuncia este año de gracia del Señor. Y entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo Jesús cumple esa profecía. ¿Eh? Nosotros siempre en estos cursos lo que hacemos es
marcamos la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan esto que siempre decimos, ¿no? Que en el Nuevo eh, está como latente, el Antiguo, y en el Antiguo se hace patente el Nuevo. Hay como esta conexión, esta frase que gustaba tanto a San Agustín, ¿no? Eh, y después vamos a concentrarnos en cuál es la esencia del jubileo, no solo en qué consiste, sino cuál es la esencia, que está relacionada con el tema de la misericordia. La misericordia, vamos a ver, es precisamente como lo que está en el corazón del jubileo. Y bueno, vamos a ver cómo Dios se autodefine como un Dios misericordioso en el libro del Éxodo. Vamos a recorrer un poquitito algunos hitos que están en la encíclica Dives in Misericordia, que es una encíclica de Juan Pablo II, que es toda sobre el tema de la misericordia. Y ahí vamos a explorar cuáles son los términos que la Biblia usa para referirse a la misericordia. En hebreo, bueno, ahí tenemos esto de Gesed, Rahamín, Emet, que son estas tres palabritas que están relacionadas profundamente con el tema de la misericordia. Y después vamos a ver cómo la cruz es, como dice Juan Pablo II, el rostro de la misericordia. La cruz como rostro, es como lo más profundo, como la manifestación, si ustedes quieren, la epifanía de la misericordia. Después vamos a hablar un poquito del tema de la esperanza, porque cuando el Papa Francisco convoca a este jubileo, le pone como subtítulo, ¿no? O sea, como yo les digo, el jubileo, la Iglesia lo celebra cada 25 años, abriendo la Puerta Santa, ahí en la Basílica de San Pedro, y, pero en este caso, perdón, el Papa Francisco lo llamó Jubileo de la Esperanza. Entonces, bueno, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando? Y ahí también tenemos una encíclica muy, muy hermosa que es Spe Salvi, del Papa Benedicto, que está directamente, o sea, vieron que el Papa Benedicto hizo solamente 3 encíclicas sobre, y cada una de ellas versa sobre una de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Primero, Dios es amor, caridad, después Spe Salvi, ¿no? Sobre la esperanza, y después, ¿se acuerdan que hace una a 4 manos con el Papa Francisco sobre la fe? Cuando él la había dejado mitad escrita y el Papa Francisco la termina. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de la esperanza y cuáles son las virtudes que están conexas con la esperanza. En especial, bueno, cada una de las virtudes teologales, vamos a ver que está conectada con una de las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. En el caso de la esperanza, la virtud que está atrás es la virtud de la fortaleza. Y conectado con esto el tema de la paciencia y el tema de la ira, pero no como la ira que sentimos cuando nos enojamos, sino la ira que es propia de justamente la virtud, así como la templanza se relaciona con lo que con lo que la filosofía llama el bien concupiscible, o sea, el bien que place a los ojos, ¿no? Bueno, cosas buenas, ¿no? Como son el alimento, el sexo, bueno, cosas que son buenas, pero que se pueden, digamos así, desviar. Eh, También, eh, así como hay un bien concupiscible que está regulado por la virtud de la templanza,
hay lo que se llama el bien arduo, ¿eh? El bien arduo que es algo que nos cuesta especialmente, justamente la palabra misma lo define, es un bien, pero para nosotros es arduo, y esa es la virtud de la fortaleza. Y dentro de la virtud de la fortaleza, la ira como una fuerza especial que me ayuda a luchar para conseguir este bien arduo. ¿M? Bueno, y después vamos a ver también los signos del jubileo, el tema de qué sacramentos están como atrás del tema justamente del jubileo, que son la confesión y la Eucaristía. Después el tema de la peregrinación. Nosotros tenemos para digamos, hacernos de las gracias del jubileo, tenemos que peregrinar hacia una iglesia jubilar, que en todas las diócesis hay iglesias jubilares. Cada uno tiene que descubrir cuál es la suya. Y después, dentro el tema este famoso de las indulgencias, ¿qué es lo que significan las indulgencias? Bueno, y dentro de las cosas que tenemos que hacer para ganar estas indulgencias, la oración, y en especial, bueno, la oración por las intenciones del Papa. Bueno, esto sería como, así como una especie de modelo de qué es lo que vamos a ver en este pequeño cursillo, de este, que le hemos llamado Raíces Bíblicas del Jubileo de la Esperanza. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Bueno, la palabra jubileo, ¿m? Es una palabra que sigue la onomatopeya de una palabra hebrea, que es la palabra Yobel. Fíjense que está emparentada, ¿no? Yobel, jubileo, ven que suenan bastante parecidas, y que hace referencia a que cuando comenzaba el jubileo, ¿no?, había un llamado al jubileo que la palabra Yobel hace referencia a un cuerno, a un instrumento musical que se toca a través de un cuerno. Entonces, el cuerno es el yobel. Entonces, bueno, el jubileo, digamos, las autoridades religiosas de Israel llamaban al jubileo a través de este sonido, que alguna vez, si hicieron algún curso acá, bueno, ahí lo están escuchando. Este, este cuerno se llama shofar, y con este cuerno se llamaba al culto en el templo de Jerusalén, se llamaba a los fieles a participar de algunas fiestas. Bueno, eh, y entonces con esto, digamos, dejaban inaugurado, con este llamado, dejaban inaugurado el tiempo que podríamos llamar, el tiempo del jubileo, que vamos a ver que es un tiempo de misericordia. Bueno, entonces vamos a ver ahora esto que yo les digo, el tema del tiempo. Vamos a ver que Dios usa para Israel como un patrón de medida del tiempo, de este tiempo sagrado, y está relacionado precisamente con el, el número 7. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, si ustedes recuerdan, Dios hace la creación en 7 días. O sea, el número 7, ¿por qué naturalmente qué es? Es el número o sea, del tiempo lunar. Cuando los pueblos antiguos, antes del calendario solar,
y en particular el pueblo de Israel, medían el tiempo a través de los meses lunares. Y entonces, en principio, vieron que es relativamente fácil, porque nosotros tenemos la luna y vemos las fases de la luna. Entonces, bueno, el mes lunar es fácil de captar de que está, en qué fase de la luna estamos, en qué parte de este mes lunar estamos. Bueno, y cada una de las, vieron que el mes lunar, ¿no? Se divide de alguna forma en estas 4 semanas que hacen al mes lunar. Entonces, bueno, el número 7 naturalmente es parte de esta forma de medir el tiempo. Dios hace la creación en 7 días. Acuérdense, bueno, no sé si alguno participó de otros cursos que dimos acá, pero o sea, Dios no es que crea, nosotros no decimos que Dios crea en 7 días, ¿no? Este es un lenguaje que usa el libro del Génesis, que es un lenguaje mítico, es un lenguaje simbólico, que tiene como, eh, dice mucho más, que simplemente lo que nosotros podríamos, no lo tenemos que interpretar de un modo literalista, sino que tenemos que captar el simbolismo. Bueno, la creación se hace en 7 días. Y em, vamos a ver, los judíos, ¿no? Tenían, o sea, su calendario litúrgico comprendía varias fiestas, y todas esas fiestas de algún modo están relacionadas con el número 7. La principal es el Shabbat. Ustedes saben que en la creación Dios, digamos, durante 6 días crea distintas cosas y finalmente el séptimo día, que se lo llama el Shabbat, el sábado, Dios descansa. Vamos a ver que el tema del descanso y el tema del Shabbat también están íntimamente conectados con el tema del jubileo. Y eh, por último, el tema este de lo que les decía, las fiestas. El calendario litúrgico hebreo tenía 3 grandes fiestas de peregrinación, que eran la Pascua, después la fiesta de las semanas, que era 49 días, 50 días después de la Pascua, o sea, fíjense, 7 por 7 ya. La Pascua, la fiesta de la Pascua eh, desembocaba después de 7 por 7, ¿no? Nos vamos a la fiesta de las semanas, que es lo que también llamaba la fiesta de Pentecostés, Penta 50, está relacionado precisamente con este número, ¿no? La fiesta después de Pascua, 7 semanas después, tenemos Pentecostés, y después teníamos lo que se llama la fiesta de las chozas o de las tiendas, que ocurría, bueno, perdón, y estas fiestas duraban 7 días, ¿eh? Y después, en el séptimo mes, también había una fiesta muy importante que era la fiesta de las tiendas o de las chozas o la fiesta de los tabernáculos, recibe como distintos nombres, que también duraba 7 días. Bueno, ven como esto, el número 7 se va repitiendo. Acá tenemos el tema del Shabbat. El Shabbat es como un gran misterio y es algo que es propio y muy característico de Israel. Bueno, acá tengo a alguien que me está, este, no sé quién es, pero bueno, em, el tema del descanso está relacionado con el tema del Shabbat, porque lo que Dios dice es que Él en la creación, Dios descansa. Entonces, cuando Dios descansa, invita al hombre a entrar en este tiempo especial, que es el sábado, que es este tiempo, podríamos decir, es como un tiempo reservado para que el hombre entre en comunión con Dios. Es un tiempo especial de descanso. Después vamos
a profundizar en esto. Dios descansa y entonces vamos a ver que también el, el sábado, digamos, hay como toda una evolución en el tema del sábado. Siempre en la Biblia tenemos que reconocer que hay como una suerte de pedagogía, no una suerte, no, hay una pedagogía. Dios es como que cuando nosotros, ¿no? Tenemos un bebé en nuestra casa y comienza de a poquito, digamos, a crecer, nosotros el primer día que, ¿no? que llega el bebé a la casa, no le decimos, bueno, mirá, ahora en esta casa se come a las 8, hay que guardar la ropa en este ropero, hay que decir gracias, hay que decir por favor. Bueno, todas esas cosas las vamos haciendo muy de a poco, ¿eh? O sea, el bebé no está capacitado para conocer todo, cómo funciona nuestra casa, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras leyes internas, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Bueno, tenemos como una pedagogía natural, a medida que el niño va creciendo, bueno, le vamos a decir, hay que lavarse las manos, cosas simples, la higiene, y después le vamos a enseñar, hay que decir la verdad, hay que adorar a Dios. Bueno, vamos como educando a nuestro niño de a poco. Dios hace lo mismo con Israel. Entonces, en este tema, el tema del sábado tampoco es ajeno a esto, sino que Dios va como, podríamos decir así, educando a Israel en el misterio de qué significa el descanso. Primero Dios descansa, invita al hombre al descanso, después lo va a convertir en uno de los mandamientos, respetar el sábado. Y va a decir que es signo de, de la alianza que hace con Israel. Todas estas cosas son como propias de, em, de esta educación, de esta pedagogía. Bueno, cuando vaya al Éxodo y cuando Dios le dé el maná, bueno, el sábado no va a haber maná, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir eso también. Y después el sábado va a quedar también el tema del descanso en la Biblia, está asociado también con el tema de la muerte. eh, y vamos a ver que Cristo, en el misterio pascual, Cristo también descansa el sábado. Es como que Cristo respeta el sábado, así como mm, él dice que no viene a cambiar ninguna, ¿no? ¿Se acuerdan? Ni una coma de la ley. Él también va, en el misterio pascual, se da esto de que, vieron, él muere el Viernes Santo, lo que nosotros llamamos el Viernes Santo, y el sábado Santo, es como que él, no, está descansando, podemos decir así, en su tumba y resucita el domingo. Entonces, hasta Cristo también respeta el sábado. Y después vamos a ver que están todas las controversias del sábado, porque se acuerdan que hay como toda una gran discusión de qué sentido tiene el sábado. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Después vamos a ver que, así como cada 7 días hay un sábado, cada 7 años hay un año sabático. Este es el Shabbat de 7 años. ¿Ven cómo este patrón se vuelve a repetir? Y después está el Shabbat de 7 por 7. Cada 50 años hay un sábado de sábados, podríamos decir así, un sábado de años, y así lo llama la Biblia, que precisamente corresponde con esto que nosotros llamamos el jubileo. Y finalmente va a haber un Shabbat de 7 por 70, que es el jubileo del Mesías. Entonces, ven, esto
de alguna forma es misterioso y también es fascinante, ¿eh? La creación en 7 días, las fiestas, ¿eh? El tema sobre todo, bueno, el tema de lo que hablábamos del sábado, ¿eh? El misterio de por qué Dios descansa de este día tan especial, eh, el año sabático, el jubileo, que son 7 por 7, y después finalmente el jubileo del Mesías, ¿no? Entonces esto nos hace como, de alguna forma, em, pensar en el tema este del tiempo sagrado. Bueno, em, el sábado, bueno, acá les hago como un pequeño resumen, ¿no? De la creación dice así, el sábado en la Biblia, de la creación a la escatología, ¿no? El sentido del sábado en el Génesis, que está asociado con bendición, santificación, o sea, Dios bendice a la primer pareja humana, la invita a su descanso, santifica el sábado, este es el descanso divino, después lo va a convertir en mandamiento. Acuérdate, ¿no? De santificar el sábado, de respetar el sábado, de entrar en este tiempo especial. Después va a decir que es una señal de la alianza. Los profetas van a hablar del sábado. Jesús es Señor del sábado. Y finalmente hay un sábado en la escatología, ¿no? En el mundo futuro. Bueno, todos estos, de alguna forma como resume esta pedagogía de Israel. Bueno, em, vamos a ver ahora entonces algunos textos importantes em, relacionados con el sábado. Para tratar de, ahora sí, de entrar, de poder entrar en esto del misterio del sábado. En el libro del Génesis, cuando, ¿se acuerdan que Dios, esto que decíamos, ¿no? Dios hace el mundo, y todo, digamos, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, así comienza la Biblia, y, o sea, lo que quiere decir esta frase es que Dios crea absolutamente todo. Entre las cosas que crea va a ser precisamente el tiempo, el espacio y el tiempo. Entonces, luego de que de que en cada uno de los días va eh, creando, llegamos al séptimo día, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la escritura? Fíjense las veces que repite séptimo. Séptimo es Shevi, de ahí viene la palabra sábado, Shabbat. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Bueno, es que entonces Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, lo hizo santo, porque en ese día Dios descansa. Esto es lo primero que aparece. Después, como les digo, a través de esta pedagogía, el sábado se va llenando también de sentido, ¿no? Y finalmente, en el Nuevo Testamento se va como terminar de revelar el sentido del sábado. Jesús también nos va a terminar de educar en qué significa el sábado. Durante 6 días, esto ahora lo dice en el libro del Éxodo. Acá es donde el libro del Éxodo consagra el sábado como signo de la alianza. Dice así, durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne consagrado al Señor. Entonces, ahora no solamente Dios descansa, en realidad dice, Dios bendijo y lo consagró.
nosotros decimos antropomórficamente de que Dios descansa, pero en realidad Dios no descansa nunca, ¿eh? El que está invitado al descanso es el hombre. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne consagrado al Señor. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los israelitas observarán el sábado, celebrándolo a través de las generaciones como signo de alianza eterna. Será un signo perdurable entre yo y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo día descansó y retomó aliento. Hay una conexión entre alianza y el 7. ¿Por qué? Porque la alianza, que en hebreo se dice berit, no es que tenga relación lingüística, filológica con el día del sábado, las alianzas se establecían, la palabra en realidad correcta es se cortaban, porque la alianza siempre estaba acompañada, las más de las veces, por un rito en el cual había derramamiento de sangre. Se cortaba la alianza y se hacía un juramento. Y la palabra jurar y la palabra 7 es la misma. Es como que cuando uno jura, se septimiza, se hace un 7. Entonces hay como una relación a través del vocabulario entre la idea de alianza, y de hecho, la primera alianza entre Dios y el hombre se celebra, digamos así, en el primer sábado de la creación. Entonces, bueno, es como que el sábado y la alianza están relacionados. Entonces, ahora Dios va a decir, no solamente que el séptimo día es un día consagrado al Señor, sino que es un signo de la alianza que hace Dios con el hombre. Si alguna vez hicieron algún otro curso a través de la página esta de Animación Bíblica de la Pastoral, que si no lo hicieron, por lo menos les recomiendo que hagan el de uno que se llama Del Génesis a Jesús. Ahí, en estos cursos, nosotros siempre, para nosotros, los que hacemos animación bíblica de la pastoral, el tema de la alianza es fundamental para comprender la Biblia. Es como de alguna forma el hilo de oro que va uniendo todos los libros de la Biblia. Ahora en este curso yo no puedo dedicarme a esto, por eso los invito a ver, aunque sea algunas pocas clases de este curso del Génesis a Jesús, si es que no lo hicieron. Pero la alianza, lo que hace, la definición de alianza que nosotros usamos es que la alianza es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se sirve de esta institución, que era una institución común en el antiguo Próximo Oriente, en los pueblos que rodeaban a Israel, por el cual las personas se relacionaban. Obviamente, yo me relaciono con mi familia, ¿no? A través del parentesco sanguíneo. Pero ¿cómo me relaciono dentro de un clan, de un clan con otro clan? ¿Cómo formo una tribu? ¿Cómo formo una nación? Bueno, en la antigüedad estas relaciones se designaban con el lenguaje de la familia, de la familia, del amor, el lenguaje familiar. Entonces, a través de la alianza yo me convertía en hermano de otro. Y el rey, por ejemplo, si había una alianza donde intervenía un rey, el rey era llamado padre del pueblo. Entonces, bueno, ¿ven? Entonces, Dios se sirve de esto para mostrar el tipo de relación que quiere tener con nosotros. Dios quiere hacernos de su familia. Entonces, fíjense que acá también el misterio del sábado está relacionado con la paternidad de Dios. Eso después lo vamos también a ir descubriendo.
entonces, el sábado, signo de la alianza. Y después Dios también, en este patrón de los 7, aparece esto del año sabático, que nosotros lo tenemos incorporado ¿eh? Muchas veces, por ejemplo, dentro de lo que es las instituciones educativas, algún profesor dice, bueno, me voy a tomar un año sabático para escribir un trabajo, para dedicarme a un tema, para investigar algo. O alguien dice, bueno, yo he trabajado tantos años, me voy a tomar un año sabático de descanso, voy a viajar. Bueno, los que pueden, ¿no? No todo el mundo se puede tomar el año sabático. Pero bueno, ¿qué era lo que en realidad designaba el año sabático en la Biblia? Fíjense lo que dice acá. Durante 6 años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al séptimo año les darás descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarás alimento. Esto es importante, ¿no? Allí encontrarán su alimento tus compatriotas indigentes. Y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo con tus viñas y tus olivares. Durante 6 días harás tu trabajo. Bueno, y fíjense, de ahí pasa a qué hay que hacer el sábado. Entonces, es como que hay que, la tierra tiene que descansar. Esta idea de que así como el hombre descansa el sábado, bueno, la tierra, y por lo tanto el hombre no va a trabajar durante un año, va a dejar que la tierra descanse. Bueno, y todo lo que produzca, digamos, ¿qué se supone? Que el hombre tiene que haber guardado suficiente el año anterior al año sabático y de ahí y todo lo que produzca el campo en ese año sabático es para alimentar a los que no tienen nada. Ven que acá entra también el tema este de la compasión, de la misericordia, de ayudar al que no tiene, que es una idea muy importante dentro del jubileo. Y bueno, ven, así como habla del año sabático, pasa a el sábado. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el séptimo, ven, está todo como mezclado, el año sabático con el año, con el tema del sábado, dentro de este patrón de los 7. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descanso y para estirar las patitas y nos volvemos a encontrar. Bueno, entonces acá teníamos esta conexión, digamos así, entre lo que es el año sabático y eh, el sábado. Por un lado tenemos esto de que durante 6 años sembrarás tus tierras y al séptimo el descanso de las tierras y después el tema de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer un sábado. Bueno, ahora llegamos en esta pedagogía, digamos, de Dios, que vamos a ver a dónde nos conduce, al esto que llamamos el Shabbat de años, el jubileo. Entonces vemos, lo que quiero mostrarles es que esto del jubileo, ¿no? El jubileo, esto que nosotros hacemos cada 25 años, que la iglesia hace cada 25 años, tiene profundas raíces bíblicas. Dice así, deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el período de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta, o sea, que nosotros lo acabamos de escuchar. El día 10 del séptimo mes, fíjense, ¿no? El día de la expiación. El séptimo mes eh, era litúrgicamente, era un mes muy importante dentro de la liturgia de Israel. El primer día del séptimo mes comenzaba esta fiesta que
hasta el día de hoy, digamos, los judíos la celebran, que es el Rosh Hashanah, el año nuevo. Comenzaba, el año judío comenzaba el primer día de lo que, de lo que para ellos era el séptimo mes. Y después, entre el año nuevo, ¿no? Que era un día de celebración, de alegría, etcétera, hasta el día 10 era un periodo en el cual el hombre estaba invitado, cuando digo hombre digo varón, mujer, ¿no? Estaba invitado a la reflexión, como analizar su vida, ver qué necesitaba cambiar, qué había hecho mal, pedir perdón, para llegar al famoso Día de la Expiación, que también se celebra, que el pueblo judío lo celebra hasta el día de hoy, ¿no? El Día de la Expiación, también, conocido también como el Día del Perdón, o también el nombre hebreo es Yom Kippur. Yom es día, ¿no? El día de la expiación. Bueno, entonces, fíjense, ese mismo día comenzaba el jubileo, cada 50 años. O sea, todos los años se celebraba el Año Nuevo, después se celebraba el Yom Kippur y después venía la fiesta de las chozas o de las tiendas o de los tabernáculos, tiene como cualquiera de estos nombres. Todo esto ocurría en el mes 7, pero em, cada 50 años, ¿no? En el día de la expiación, se hacía sonar esta famosa trompeta que ustedes ya escucharon y comenzaba el jubileo. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno, perdón, dice casa uno, pero es cada uno recobrará su propiedad y regresará con su familia. Este 50º año será para ustedes un jubileo. No sembrarán ni segarán lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar. Porque jubileo será sagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. En este año jubilar, cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Bueno, acá hay varias cosas, varias ideas mezcladas, ¿no? Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, em, lo que, lo que, lo que había en Israel, no se Israel no practicaba la esclavitud, digamos así, con sus propios coterráneos, con sus propios hermanos de sangre, podemos decir así. Em, em, entonces, fíjense que acá hay como varias ideas mezcladas, ¿no? Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Lo que yo les quería explicar era que el pueblo de Israel eh, practicaba una forma, digamos así, de servidumbre, que era que cuando alguien incurría en una deuda y no la podía pagar, se convertía como en una suerte de siervo, para no usar la palabra esclavo, que es una palabra muy fuerte, de otra persona hasta que la pudiera pagar. De lo contrario, iba a prisión. Nosotros, por ejemplo, en las parábolas tenemos ¿se acuerdan la parábola del deudor que no tiene misericordia? Donde el Señor, el más importante, le perdona una deuda a una deuda muy importante a un deudor y él a su vez no le perdona una pequeña deuda a otro, ¿no? Entonces el Señor lo castiga. Bueno, ¿no? Está como hablando de esta prisión, digamos así, de deudores. Pero otra forma de pagar la deuda era convertirse en siervo, ¿no? de aquel al cual yo le debía. Y entonces tenía que trabajar, digamos así, gratis
entre comillas, hasta pagar esta deuda. Bueno, esto era una forma. Después la otra era si yo había tenido que entregar mi tierra para pagar esta deuda. Bueno, todas estas deudas se cancelaban, por así decirlo, en cada 50 años. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que la idea de jubileo es como una idea de reseteo? Es como que volvemos a la situación original. Ahora, ustedes imagínense, seguramente cada uno de ustedes alguna vez en su vida habrá tenido una deuda, ya sea que le debe a alguien algo a un pariente, que sacaron un crédito en el banco, que tiene una deuda que un amigo les prestó, que tiene una deuda en la tarjeta de crédito. O sea, tenemos muchas formas de tener deudas, ¿no? Entonces, imagínense que cada 25, cada 50 años, de repente, ¿no? Hubiera una ley que dijera, todas las deudas se cancelan. Uno diría, bueno, está bueno esto, ¿no? Es como, realmente experimento, de repente, esta deuda. La deuda siempre me produce como una situación de angustia, de algo que, a lo que me tengo que enfrentar. Estoy como presionada, bueno, hay como un montón de formas de de vivir una situación de deuda, pero sobre todo imagínense si yo además me tengo que convertir como, tengo que trabajar gratis, de alguna forma para pagar mi deuda. O si no, va a venir el banco, me va a ejecutar. Bueno, entonces esta sensación de que cada 50 años había este reseteo, esta vuelta a, a la situación original, yo no le debo nada a nadie. Bueno, era algo eh, que las personas, digamos, que tenían esta deuda, lo vivían como algo verdaderamente lindo y grande. Eh, Ahora, ustedes imagínense la situación al revés. Imagínense que ustedes son aquellos que han prestado. Entonces, yo le presté a mi primo, yo le presté a mi tío, o yo tengo una empresa y la empresa le hizo un préstamo a alguien. Bueno, y de repente, no, no te lo devuelvo, jubileo. La sensación es completamente otra que si yo, o sea, una cosa es ser el deudor y otra cosa es ser el acreedor. Dicen los que saben, los exégetas, los estudiosos de la Biblia, que en realidad Israel nunca eh, practicó verdaderamente a fondo el jubileo. Y de hecho, en los profetas, sobre todo, vemos como Dios reprocha muchas veces a Israel el no haber cumplido con esta ley del jubileo. Pero el jubileo, de alguna forma, o sea, eh, ¿para qué sirve? Dios es, así como Dios se sirve de la alianza para mostrar el tipo de relación que quiere tener con los hombres, Dios se sirve de esta idea de jubileo para mostrar eh, cómo tiene que ser verdaderamente o cómo es en realidad la misericordia que Dios tiene para con el hombre. Y fíjense que esta idea del jubileo, ahora vamos a ver lo de que la promesa de un nuevo jubileo, ¿no? Y el jubileo del Mesías, pero primero les quiero mostrar esto. ¿Se acuerdan que en el Evangelio se suscita el tema de cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro le dice a Jesús, esto es en el Evangelio de Mateo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué es este 70? Nosotros muchas veces leemos esto, bueno, y lo interpretamos como diciendo, y lo tengo que perdonar infinitamente.
Pero esto está, fíjense, este 70 veces 7 con lo que está relacionado, es con la idea del jubileo. El jubileo, que era este 70 veces 7 de años, estos 50 años, en los cuales el perdón, que está, digamos así, ejemplificado en el tema de la deuda, era, acá se vuelve a hacer, pero ya ven que estamos hablando ya de un tema de perdonar las ofensas, de perdonar a mi hermano. Ya no estamos hablando de un tema de la deuda. Entonces es como que a través de esta pedagogía, ¿no?, que Dios hace con su pueblo, el perdón, ¿eh?, que en principio es de la deuda, que tengo que dejar descansar el campo, pasa de lo material a lo espiritual. Y va, y lo que quiere mostrar, a través del tema del jubileo, es cómo perdona Dios, y cómo debo perdonar yo. Pero ya no la deuda material, sino la deuda espiritual. De hecho, en el Padre Nuestro, que no sé si acá lo tenemos, en el Padre Nuestro, antes de una pequeña reforma litúrgica, ¿no?, la palabra que se usaba era precisamente la de la deuda. Perdónanos nuestras deudas, los que somos viejos todavía a veces se nos escapa, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero en realidad la palabra auténticamente tomada en griego, ofeilema, es deuda. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ven que el Nuevo Testamento también retoma esta idea profunda que quiere pasar el jubileo. Entonces, ahora volvamos a esto del jubileo, antes de pasar al jubileo del Mesías. Entonces, la idea profunda del jubileo, que en un principio está como reflejada en cosas, o que está ejercitada a través de cosas materiales, como es una deuda, como es haber tomado la tierra que era de tal familia, la devuelvo, cosa que no ocurre nunca en Israel, o por lo menos muy pocas veces. En realidad quiere educar al pueblo de Israel para, en realidad, para explicar cómo es verdaderamente el perdón de Dios, donde Dios se olvida de todo, se vuelve a foja cero. Bueno, entonces, como les digo, la idea del jubileo no fue una idea que fue muy, si bien ser perdonado está muy bueno, perdonar a otro es algo que nos cuesta mucho. Y imagínense que alguien me debe dinero, que me debe esto, que me debe el otro, bueno, no está tan, digamos, no me causa tanta alegría perdonarlo. Entonces, bueno, todo esto, ¿no?, es como una pequeña enseñanza que Dios va haciendo esta pedagogía con su pueblo. No hay, entonces, como les digo, no está, realmente no se lleva a la práctica esta idea del jubileo. Pero Dios, en su incansable alianza con su pueblo, promete un nuevo jubileo, ¿no?, que dice así, fíjense, en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vender los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza, ¿no? Entonces, fíjense que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. La palabra ungido, en hebreo, es la palabra Meshiach. De ahí viene la palabra Mesías. El Mesías es el ungido. Entonces, acá, esta promesa de un nuevo jubileo, ¿ven? ¿En qué consiste? Me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar, dice vender, pero perdón, está mal, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios. Fíjense, ¿cuál es la venganza de Dios? Proclamar un año de gracia, consolar a todos los que están de duelo, cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza, ¿no? Entonces es como que eh, Dios no se cansa de proponer esta nueva situación, este nuevo jubileo, así como le había pedido a su pueblo que practicara la misericordia a través del jubileo, y su pueblo no lo hace, pero él no se cansa de decir, bueno, va a haber, así como este jubileo al que yo los invité, de alguna forma no pudo ser, yo voy a tomar esta idea del jubileo y la voy a llevar a este, como un escalón más arriba. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. El que proclama esto, es un ungido. Me envió a llevar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones heridos, proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Bueno, acá comienza esta proclamación de un nuevo jubileo que después va a recibir este nombre de el jubileo del Mesías. Y acá nos encontramos con esta profecía que es la profecía de Daniel, que dice así, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, o sea, por un lado tenemos esta promesa de Isaías de que va a haber un nuevo jubileo donde va a haber un ungido, y Dios va a consolar, va a perdonar, va a dar la liberación a los cautivos. Y por otro lado, en el libro de Daniel, que escribe luego de digamos así, o en plena vuelta, cuando están por volver de Babilonia, del exilio en Babilonia, y dice lo siguiente. Él, o sea, un ángel del Señor, que en realidad es el ángel Gabriel, me instruyó y me habló diciendo, Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Cuando tú comenzabas tus súplicas, salió una palabra, y yo he venido a anunciártela porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. Entonces, Dios envía al ángel Gabriel, que si ustedes se acuerdan, digamos así, el ángel Gabriel va a aparecer, digamos, nuevamente. Digamos, el ángel Gabriel está unido al misterio de la encarnación, porque vuelve a aparecer, lo tenemos en el Evangelio según San Lucas. ¿Se acuerdan? La primera vez se aparece a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista y luego a la Virgen María para anunciarle que va a ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, bueno, ven que acá esta es la primera vez que el ángel Gabriel aparece en la Sagrada Escritura y está relacionado con el jubileo del Mesías. Fíjense lo que dice la profecía del jubileo del Mesías. Fíjense lo que dice la profecía del Mesías, ¿no? La voy a dejar así porque no quiero, si la pongo en pantalla completa, no sé qué es lo que pasa, que se cae. Bueno, perdón. Em,
Dice así, 70 semanas de años, o sea, 490 años, han sido fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y al profeta y para ungir el santo de los santos. Tienes que saber y comprender esto. Desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que aparezca un jefe ungido, pasarán 7 semanas. Luego, durante 72 semanas, ella, o sea, Jerusalén, será reconstruida con la plaza y el foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas será suprimido, será cortado, es la palabra en hebreo, un ungido inocente en la ciudad y en el lugar santo hará estragos el pueblo de un jefe invasor, pero su fin sobrevendrá en un cataclismo, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas. Él impondrá una alianza a muchos durante una semana, y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación hasta que el exterminio se derrame sobre el devastador. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Ahora la vamos a... Esta es la profecía, que es bastante extraña y difícil, digamos así, de interpretar. Pero con la ayuda de de muchos que la han estudiado, y acá nos da como fechas, fíjense, una cosa muy impactante de nuestra fe es que Jesús ha sido profetizado, y todo el Antiguo Testamento, digamos así, está cargado de profecías acerca de Cristo, del que va a venir, de este Mesías, en un montón de aspectos. Pero esta profecía de Daniel es muy especial porque no solamente profetiza y requiere como de una eh, de ayuda para interpretarlo, sino que acá nos está dando como fechas, fechas muy concretas. 70 semanas de años, o sea, 490 años, han sido fijados sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la transgresión. Entonces, ¿qué es lo primero que está queriendo decir? Dentro de 490 años, se va a poner fin a la transgresión. ¿eh? Se va a sellar el pecado, se va a expiar la iniquidad, se va a instaurar una justicia eterna. Y habla después, dice, desde que salió la orden de reconstruir Jerusalén hasta que aparezca el ungido, pasarán 7 semanas. Luego, durante 72 semanas, bueno, entonces, acá la vamos a poner en términos de fechas. Fíjense, desde el instante en que salió la orden de volver a reconstruir Jerusalén, ¿esto a qué corresponde? A un evento histórico. Israel está en el exilio de Babilonia. Estamos hablando del año 457 antes de Cristo. ¿No? O sea, en el año 560 aproximadamente, ¿no? Eh, em, el pueblo de Israel está en el exilio. Pero en el año 457 antes de Cristo sale un edicto, el edicto de Atajerjes de Persia, que permite a los cautivos volver a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Estamos hablando del 457 antes de Cristo. Después vienen 70, dice 70 semanas de año, ¿no? Son 490 años. O sea, del 457 al 400, tienen que pasar 490 años para que se cumpla esta segunda parte de la profecía, que ¿qué es lo que dice? El ungido inocente será suprimido. Entonces, ¿cuál es el evento histórico?
que Jesús es crucificado. Entonces, si nosotros hacemos del menos 457, o sea, 457 antes de Cristo, y le sumamos 490 años, tenemos 33 años. Entonces, y fíjense, o sea, ¿qué profecía nos da con tanta, digamos así, exactitud? Porque es realmente impactante, ¿no? La datación perfecta, ¿no? De 457 pasan 490 años y estamos en el 33 después de Cristo. ¿Eh? Un ungido inocente será suprimido, dice. Bueno, ¿cuál es el evento histórico? Jesús es crucificado. Y después dice que la ciudad y el santuario serán destruidos. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Esto va a ocurrir en el año 70 después de Cristo, cuando el templo y la ciudad de Jerusalén sean destruidos por las tropas romanas al mando del general Tito, que pone sitio a Jerusalén durante 3 años y finalmente la arrasa, ¿no? El templo y la ciudad son destruidas y, bueno, y ahí se produce una terrible situación donde digamos, desaparece para siempre el templo de Jerusalén. Bueno, esto es el jubileo del Mesías. Bueno, fíjense cómo, y con esto dejo hoy, ¿no? Y les pido nuevamente disculpas por toda la serie de problemas técnicos que tuvimos. Que tuve yo, que no sé qué es lo que pasa. Jesús anuncia la llegada del jubileo. Jesús fue a Nazaret, a donde se había que... Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. ¿Eh? Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Lucas, primero tenemos lo que se llama el Evangelio de la infancia, la anunciación a María, primero la anunciación a Zacarías, después sobre Juan el Bautista, la anunciación a María, el nacimiento de Jesús, Jesús perdido allá en el templo, todo esto que llamamos el Evangelio de la infancia según Lucas. Después tenemos en Lucas hay una genealogía de Jesús que une a Jesús con Adán. Después tenemos el bautismo de Jesús y la ida de Jesús al desierto, las famosas tentaciones. Y acá la vuelta de Jesús donde realmente empieza su vida pública. Entonces, Jesús fue a Nazaret, capítulo 4, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre, es decir, Jesús es un buen judío que todos los sábados va a la sinagoga. Jesús respeta el sábado, esto que hablábamos ¿no? De que Jesús, vamos a ver que hasta en la muerte respeta el sábado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Había siempre una persona que era designada para leer determinado pasaje de la escritura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Esto de encontró el pasaje parece como, Jesús lo abrió así, pero en realidad hay una liturgia judía que decía que cada sábado qué era lo que había que leer. Entonces, evidentemente, en este sábado tocaba esto. Y acá, esto les tiene que sonar, porque lo acabamos de leer, pero en el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Esto, vamos esto que habíamos visto, esta promesa de un nuevo jubileo,
del profeta Isaías, esto se ha cumplido hoy. Jesús lee este pasaje y dice, este pasaje habla de mí. Cuando venga el episodio también en el Evangelio de Lucas, de los discípulos de Maús, Jesús va a decir, les va a explicar las escrituras, todo lo que en las escrituras se refiere a él. Es decir, les va a explicar, les va a abrir los oídos y la mente para entender cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Acá tenemos como este pequeño y gran ejemplo, esta llegada del jubileo, el jubileo del Mesías, ¿no? ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a anunciar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esto, ¿no? Esta palabra que ustedes acaban de oír se ha cumplido hoy. Entonces, en Jesús se cumple esta promesa del jubileo. Jesús ha sido enviado para llevar la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Es decir, todo aquello que el jubileo prometía hacer, pero desde un punto de vista totalmente material, perdonar la deuda con mi hermano, con mi primo, con mi vecino, con lo que es, ¿no? Terminar con esta servidumbre, volver a la tierra, etcétera. Bueno, ahora esto ha sido una educación para poder comprender cómo, de qué modo Dios es fiel a su promesa de ser misericordioso. Bueno, eh, con esto dejamos esta, esta primera clase, terminamos acá. Les agradezco mucho la paciencia y que no se hayan ido y que se hayan quedado hasta este momento. Voy a tratar de investigar qué es lo que pasó, porque nunca me había pasado. Pero bueno, quisiera que se lleven esto, ¿no? O sea, por un lado, el misterio este del tiempo, ¿no? De este patrón de tiempo que Dios repite, como un buen padre, vieron que siempre repite a sus hijos, el tema del sábado, el descanso, entrar el hombre que es invitado a entrar a este tiempo sagrado, el tiempo del descanso, de descansar del hombre descansar en Dios. Después vamos a profundizar esto, el año sabático, el jubileo, la promesa de un jubileo, la promesa de un jubileo donde va a haber un ungido, en la promesa de Isaías, y finalmente ya la profecía concreta de Daniel, este misterio de esta profecía de los 490 años, que nos debería dar extraordinaria seguridad, que fundador, así, por así decirlo, de alguna de las religiones, de las otras religiones, ha sido profetizado con tanta certeza, con tanta poner la fecha exacta, ¿no? No sé si alguna vez escucharon hablar de Fulton Sheen, ¿no? Fulton Sheen fue un obispo norteamericano que vino a la Argentina en un momento dado, bueno, más o menos años 60, 70, ¿no? Ahí fue como su esplendor. Y él fue el primero podríamos decir así, que se dedicó a evangelizar en las redes, lo hacía a través de la televisión, ¿no? Tenía un famoso programa de televisión que veía muchísima gente en Estados Unidos. Bueno, y él fue realmente un genio predicando, y haciendo un gran apologeta también. Y él decía que esta profecía era importantísima, digamos, o sea, que era algo fundamental, para darnos como certeza y confianza
en la Sagrada Escritura, en nuestra fe. Bueno, entonces esta profecía del Mesías y tenemos esto, ¿no? Que es que Jesús mismo asume la promesa de Isaías y dice, este pasaje de la Escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, ¿eh? Lo dice en la sinagoga de Nazaret. Bueno, con esto terminamos por hoy. Los espero el lunes que viene, ¿eh? A la misma hora, por el mismo canal, con el mismo link de Zoom. Muchísimas gracias, gracias por su paciencia. Y bueno, todo esto es para pensar, meditar, rezar, ¿eh? Y de a poco nos vamos aproximando a esto es como quizás el aspecto exterior, ¿no? Del jubileo. Después ahora tenemos que entrar en qué significa interiormente, para nuestro corazón y para nuestra vida el jubileo. Bueno,